Doctor, buenos días chicos. Yo les voy a hablar de lo que es el síndrome de Guillain-Barré y para ello debemos tener en cuenta algunas definiciones. Primero, la definición de polineuropatía. La polineuropatía se define como la afectación simétrica, simultánea de las 4 extremidades, aunque también puede aparecer una presentación diferente donde inicia en extremidades inferiores y progresa hacia las superiores, ¿no? Y como pueden ver en la imagen, estas son polineuropatías, ¿no? Y la distribución en la cual afecta la polineuropatía, ¿no? Mientras que se diferencia de la mononeuropatía, ya que esta es de afectación asimétrica. Respecto a la polineuropatía, vamos a ver que hay diferentes orígenes, entre ellos el origen inflamatorio. Entonces, procesos infecciosos, por ejemplo, como el virus del Zika, va a producir una reacción inflamatoria y esta a su vez va a tener cierto componente autoinmune que va a producir una destrucción de las vainas de mielina de las neuronas o de los axones de los nervios periféricos, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante, ¿no? Respecto a la definición del síndrome de Guillain-Barré, tenemos que saber que hay variedades patológicas de esta enfermedad, ¿ya? O de esta afección en realidad. Entonces, la variedad puede ser aguda o crónica. En este caso, yo les voy a hablar de la más frecuente, que es la polirradiculoneuritis aguda inflamatoria desmielinizante. De modo que definimos a la polirradiculoneuritis como la afectación de las raíces nerviosas. Es aguda porque su evolución es de más o menos 15 días. Es inflamatoria porque les había mencionado que hay una respuesta ante una infección, ante un proceso que eventualmente va a producir destrucción de las vainas de mielina y por ello es desmielinizante. Respecto a la epidemiología, aparece a cualquier edad con un ligero predominio en los hombres y hay 2 picos de mayor incidencia, uno entre jóvenes y otro en las personas entre 50 y 80 años. Respecto a la etiología, es importante recalcar que al menos el 70% de los pacientes refiere un desencadenante las semanas previas al cuadro. Entonces, entre ellas hay infecciones virales respiratorias, gastrointestinales, vacunaciones o intervenciones quirúrgicas. Y la bacteria que más comúnmente se relaciona con esta polirradiculoneuritis es el Campylobacter jejuni, que produce al menos el 30% de los casos. Ahora, también hay otros microorganismos implicados en esto. La influenza, la neumonía por micoplasma, el VIH en fase de cero conversión, la hepatitis A y B, citomegalovirus, que produce el 10% de los casos, Epstein-Barr, varicela zoster, dengue, borrelia y virus de Zika y chikungunya. Respecto a la patogenia de esta enfermedad, debemos recordar que se trata de un proceso que es autoinmune, celular y humoral. Además, este proceso se va a dirigir en contra de los antígenos de la vaina de mielina y afecta especialmente a la región nodal paranodal. Ahí. A ver, así, ya. Es decir, ustedes bien recuerdan en fisiología que la parte del axón se componía de vainas de mielina. Entonces, el espacio entre vaina y vaina era el nodo. Y esta región, que es como la terminación o el inicio de las vainas, es la región paranodal, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo inicia todo? Las células presentadoras de antígeno ante una infección, por ejemplo, la que más se ha estudiado es la del Campylobacter, presentan los antígenos a los linfocitos T, los activan. Y esta activación, primero van a migrar a través de la membrana hematoneural y una vez que están en las neuronas, van a producir un reclutamiento de los macrófagos, que son células de capacidad fagocítica y que producen citocinas inflamatorias, como el óxido nítrico, las metaloproteasas. Esto ya inicia la destrucción de las vainas de mielina, como pueden ver en la imagen. Además, los linfocitos T también van a activar a los linfocitos B para producir anticuerpos. Entonces, estos anticuerpos, pues sí, se dirigen contra los antígenos de la mielina e igualmente van a producir una citotoxicidad celular, citotoxicidad mediada por anticuerpos, activando el complemento y de igual manera produciendo una destrucción de estas vainas de mielina. Además, van a afectar, como habíamos dicho, si afecta a región nodal paranodal, lo más probable es que haya una afectación axonal. El resultado de todo esto es una desmielinización segmentaria multifocal y un cierto grado de degeneración axonal secundaria, ¿no? Muy bien. Respecto a la clínica, se caracteriza por una tríada, y esto me gustaría que recuerden. Una tríada de parestesias,
de debilidad ascendente y de arreflexia. Entonces, la clínica la vamos a dividir en signos y síntomas motores, sensitivos y neurovegetativos, de modo que los signos y síntomas motores, como pueden ver en la imagen, ¿ya? Al inicio del cuadro es un compromiso distal y simétrico, ¿ok? Pero en el curso de esta evolución va a ser proximal, es decir, va a afectar a los músculos proximales y de forma progresiva. Otras veces hay, es decir, otras evoluciones que puede tener este síndrome de Guillain-Barré es que inicie el compromiso en los músculos proximales, es decir, hay una debilidad en los músculos proximales. De modo que esta se debe en realidad a la afectación de las raíces de los nervios periféricos. Además, hay una evolución fulminante, donde en cuestión de horas el paciente desarrolla tetraparesia con parálisis respiratoria y solamente se conservan los movimientos oculares verticales. La mitad de los pacientes refiere diplejía, presenta diplejía facial, o sea, parálisis facial, porque esta patología interesantemente afecta al nervio facial y también puede afectar a otros pares craneales, vulvares en este caso, afectará al glosofaringio vago y producirá disfagia y disfonía. Además, algo menos frecuente, podría producir la paresia de la musculatura ocular extrínseca. En el 25% de los casos, los pacientes van a requerir ventilación artificial porque produce parálisis de los músculos respiratorios, también esta patología, ¿no? En sus formas graves. Y respecto a los reflejos, recuerden, desaparecen. Al inicio están presentes, pero en el curso de la evolución desaparecen y en algunas variedades axonales motoras pueden estar conservados. Respecto a los síntomas sensitivos, las parestesias, ¿no? Son discretas, eso tienen que recordar, son discretas, y lo que vamos a evaluar al momento del diagnóstico es la presencia de trastornos moderados de la sensibilidad vibratoria y artrocinética. Entonces, los pacientes en un 85% de las veces refieren un dolor neuropático moderado fuerte, que se ubica en la región interescapular o lumbar y se irradia a las piernas. Y aproximadamente la mitad va a referir una sensación de quemazón, en el 30% dolores musculares y en el 10% signos de irritación radicular. Respecto a los signos y síntomas vegetativos, estos se deben a un trastorno autonómico, ya sea por hiperfunción o hipofunción simpática. De modo que vamos a evaluar la presencia de taquicardia de reposo, arritmias de diverso tipo, alteración del electrocardiograma, con anomalías de la onda T, depresión del ST, ensanchamiento de QRS, prolongación del QT y bloqueos de diverso tipo también, hipotensión ortostática, hipertensión arterial, síndrome de secreción inadecuada de antidiurética, paresia bronquial, sudoración, alteración de la termorregulación, paresia intestinal, dilatación gástrica, iridopegía, que es la parálisis de los reflejos pupilares, y la retención de orina, pero que no se debe, ¿ya? Esto es importante de saber, no se debe a una alteración esfinteriana, ¿ya? Además, estos trastornos autonómicos como consecuencia grave, ¿ya? Podemos llegar a inducir paro sinusal a través de maniobras como el masaje carotidio, la compresión ocular, la protrusión de la lengua y la aspiración bronquial. Además, la dificultad de la circulación de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo va, debido a esta hiperproteinorraquia que se produce en este síndrome de Guillain-Barré, va a haber o va a llegar a producir una hipertensión intracraneal con papiledema. Respecto al diagnóstico, se basa en el cuadro clínico, los exámenes del líquido cefalorraquídeo y el estudio neurofisiológico. Entonces, respecto al diagnóstico, cuando estamos al inicio de la enfermedad, nos basamos en el cuadro clínico, ya que el examen del líquido cefalorraquídeo o el propio electroneurograma pueden ser normales o inespecíficos. Respecto al líquido cefalorraquídeo, lo que más me interesa que recuerden es que hay una disociación albuminocitológica. Esto es lo característico del síndrome de Guillain-Barré. Es decir, es un aumento de las proteínas del líquido cefalorraquídeo sin cambio en la celularidad. Y finalmente el estudio neurofisiológico es el electroneurograma. Este se caracteriza porque al inicio de la patología hay una ausencia o latencia prolongada de la onda F de más del 120% de lo normal. Esta es la onda F del electroneurograma, ¿no? Puede estar ausente o puede estar prolongada. Además, a las 3 semanas de evolución, hay una lentificación de la velocidad de conducción y puede existir latencias prolongadas o
bloqueos de conducción. Y cabe resaltar que en el 20% de los casos el electroneurograma puede ser normal. Por otra parte, nos planteamos dudas al diagnóstico cuando en el paciente hay fiebre al inicio del cuadro, cuando el déficit es asimétrico, cuando hay alteración esfinteriana de comienzo reciente o persistente, cuando hay un claro nivel sensitivo, porque como pueden ver hay patologías que producen compromiso de todas las sensibilidades o solo de la termogésica y propioceptiva. Eso es importante, ¿no? Y finalmente, la presencia de pleocitosis, que es una cantidad de más de 50 células por mililitro de líquido cefalorraquídeo. Peor aún, vamos a pensar que se trataría de un síndrome de Guillain-Barré si es que hubiesen polimorfonucleares. No es propio de esa patología, ¿no? En cuanto a los puntos más afectados, tenemos que van a comprometerse en esta patología las raíces anteriores y las porciones proximales de los nervios periféricos espinales, ¿no? Y dependiendo de la gravedad y de la variedad patológica, pueden existir signos de degeneración axonal secundaria, que ya les había demostrado en la patogenia, e incluso de nervación muscular. Estos constituyen signos de mal pronóstico. Y aquí tenemos un cuadro que resume los criterios diagnósticos del Guillain-Barré, ¿no? Los obligados, la debilidad ascendente progresiva de piernas y brazos, la arreflexia, los datos que apoyan, la progresión aguda, la simetría, la paresia de pares craneales, la diplegia facial, les había dicho en mitad de los pacientes, síntomas sensitivos leves, trastornos vegetativos, ausencia de fiebre al comienzo, dolor muscular. En el laboratorio, disociación luminositológica y las alteraciones que ya les había mencionado del electroneurograma. Además, esta es una escala para medir la gravedad y la discapacidad que produce esta patología, ¿no? Muy bien. El diagnóstico diferencial se hace en dos etapas. Uno, a través del diagnóstico topográfico de la lesión, ¿no? Entonces, hay parálisis que tienen que diferenciarse de este síndrome de Guillain-Barré debidas a lesiones medulares, musculares o de la placa motriz. Además, una vez que hemos establecido que se trata de una polineuropatía, es decir, afectación de las cuatro extremidades simétricas simultánea, hay que buscar otras causas de polineuropatía, ¿no? La porfiria aguda intermitente, los tóxicos, vasculitis, difteria, neuroborreliosis, diabetes y la infección por VIH, que este es interesante ya que produce una polirradiculoneuritis con afectación de la cola de caballo y esto se debe a infección por citomegalovirus, ¿no? Muy bien, en cuanto al pronóstico del síndrome de Guillain-Barré, debemos recordar entonces que se trata de un cuadro clínico progresivo, es decir, entre 1 a 3 semanas inicia con los síntomas, hay una fase de estabilización de tiempo variable y una recuperación que ya es de cuestión de semanas a meses, ¿no? La mortalidad global es del 5% cuando la persona ingresa a unidad de terapia intensiva. De todos estos pacientes, el 80% se recupera, 20% no caminan y el resto quedan con secuelas definitivas. Respecto al tratamiento, es importante el mantenimiento de las funciones vitales. Entonces, hay que identificar a los pacientes que tengan un compromiso respiratorio, de modo que si necesitan ventilación artificial, lo vamos a observar en un cuadro clínico de rápida evolución, es decir, la evolución fulminante, les había mencionado, ¿no? Que podría presentar diplegia facial, paresia vulvar, incapacidad de levantar la cabeza, o sea, básicamente una parálisis generalizada, una tetraparesia, en fin, ¿no? Y también para detectar ese compromiso de la función vital, que es la respiración en este caso, ¿no? Habría que hacer una vigilancia de la espirometría y la oximetría, y si la capacidad vital de nuestro paciente cae por debajo de 20 mililitros kilogramo, debe ingresar a terapia intensiva. Además, 20% de los pacientes tienen alteración hemodinámica o arritmias graves, ¿no? Este es el algoritmo de manejo del tratamiento, ¿no? Entonces, nos basamos según la evolución de la enfermedad. ¿Es aguda o subaguda, no? Si es subaguda, hay casos leves, hay casos graves o moderados, donde en los casos leves, ¿ya?, de la presentación aguda, nuestro tratamiento va a ser sintomático y de apoyo, ya que la administración de inmunoglobulinas o la plasmaféresis no van a ser muy efectivas. Entonces, simplemente se hace un tratamiento de apoyo, ¿no? Y en el caso moderado o grave, sí se utiliza o inmunoglobulinas intravenosas o plasmaféresis. La dosis de las inmunoglobulinas es de 0,4 gramos por kilogramo por día, ¿ya? Y en el caso de la evolución subaguda, en casos leves utilizamos solamente corticoides, prednisona. Y en casos más graves podemos utilizar prácticamente la totalidad de los fármacos
que se utilizan aquí, ¿no? La prednisona, la inmunoglobulina, la plasmaféresis o también otros inmunodepresores, ¿no? Y aquí tenemos una tabla que resume las contraindicaciones y los efectos adversos. Y esta es la bibliografía y eso sería todo. Muchas gracias. ¿Tienes alguna cita con algún muchacho, Alejandra? Has volado. ¿No? Has Quería volado. jugar en el tiempo. Muy bien, me gustó tu presentación. Muchas Bueno, gracias, yo, doctor. yo voy a partir con una pregunta. Sí. Hazme el diagnóstico diferencial. ¿Con qué patologías medulares puedes tú hacer el diagnóstico diferencial de Guillain-Barré? Ya. Podría ser la compresión medular. Podría ser un síndrome de compresión medular. ¿Y por qué puede comprimir la médula? Bueno, yo recuerdo que en esa patología, por ejemplo, la forma de diferenciarlo del Guillain-Barré era por el líquido cefalorraquídeo, es decir, la disociación albumino-citológica. Sí, pero ¿cuáles son las causas que te pueden comprimir una médula? Una hernia discal, ¿cómo es? No recuerdo. Esa es una. Un tumor medular, Tumor. una hernia discal extruida puede comprimir la médula, causar un daño y producir una clínica semejante al Guillain-Barré de déficit motor. Y la diferencia está, y tú lo dijiste bien, que en las compresiones medulares, vuelvo a decir, tumores, hernias discales, las causas más frecuentes, existe un nivel sensitivo, el nivel donde te está marcando dónde está la compresión. En el Guillain-Barré, en el 90% de los casos no existe nivel sensitivo. ¿Ya? Sí. Que está bien, se puede hacer con compresiones medulares por estas patologías. ¿Qué otras causas? Ya. También, patologías que produzcan parálisis, ¿no? La miastenia, el botulismo, ¿qué más? De la ¿Y placa. cómo diferencias de una miastenia, por ejemplo? La miastenia se caracteriza por una debilidad generalizada, ¿no? No solamente afecta extremidades en ese sentido, afecta también la motilidad de los músculos, de la expresión facial, de los músculos oculares, ¿no? Eso sería, ¿no? A diferencia de Guillain-Barré, ¿no? Bien. Entre otras causas medulares están las mielitis, ¿no? Las mielitis agudas, donde hay también un proceso inflamatorio, pero no afecta a la raíz, las raíces que entran a la médula o que salen de la médula, sino afectan la médula misma. Las mielitis agudas transversas, los infartos medulares, pueden simular un Guillain-Barré. Sí, también la miastenia puede semejar un Guillain-Barré. Sin embargo, los cuadros de miastenia, el paciente comienza su actividad relativamente bien en horas de la mañana y a medida que va incrementando su actividad, va alterando la colinesterasa y no hay transmisión en la placa neuromuscular y en el transcurso de las horas empieza la debilidad. Como tú dices, puede haber debilidad inclusive de los músculos oculomotores y es una debilidad generalizada, pero característicamente es una debilidad proximal. Pueden estar moviendo bien las manos los miasténicos, pero ya levantar el hombro le cuesta o sostener la cabeza es más bien proximal. En cambio, el Guillain-Barré es más bien distal y ascendente, como tú lo dijiste. ¿Ustedes tienen alguna otra pregunta, muchachos?
Perdón, me olvidé activar la cámara. Ya. En Bolivia, por ejemplo, estamos pues frente a infecciones, por ejemplo, por el virus del dengue, de Zika, chikungunya, también la influenza puede producir síndrome de Guillain-Barré, infecciones gastrointestinales y la neumonía por micoplasma, ¿no? Esas son las etiologías más frecuentes aquí en Bolivia. Y no se olviden, hoy en día, y me ha tocado ver, post-COVID, infección de COVID está asociado al Guillain-Barré. ¿Existe Guillain-Barré en niños, Alejandra? Sí, pero es más frecuente en adultos. Sí, pero existen en niños. Sí. Existen en niños. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Nada? Sí, yo, Adelante. Ale, lo que estabas mencionando sobre el líquido cefalorraquídeo, aumento, dijiste, de proteínas, ¿verdad? Y también podría haber un aumento de células hasta, ¿no? Eso No. quería que sí que me Sí, aclares. sí, bueno, claro que sí. Lo que ¿Qué pasa es que cantidad el de síndrome de... células tendría que haber? No hay, esa es la cosa. Ya. La diferencia del síndrome de Guillain-Barré respecto a otras patologías, ¿ya? Es que produce una disociación albúmino, que hay una disociación albumino-citológica en el líquido cefalorraquídeo. Eso quiere decir que hay un aumento de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo sin cambios en la celularidad. Es decir, no vamos a encontrar células distintas de lo que normalmente, ¿ya? En general creo que es eso. Y, o sea, hay patologías que más bien producen una pleocitosis, que es el aumento de las células de más de 50 células por mililitro de líquido cefalorraquídeo. Y peor vamos a pensar, o sea, como les decía, si es que hay polimorfonucleares en el líquido cefalorraquídeo. No podemos pensar en síndrome de Guillain-Barré cuando hay eso, cuando hay pleocitosis, ¿no? Peor si es a expensas de polimorfonucleares. Y eso sería. Sí, o sea, que quede claro, disociación albúmino-citológica. Existe gran cantidad de proteínas y las células están normales o muy levemente aumentadas. ¿Ya? Obviamente, la glucosa es normal, el aspecto es normal, la presión del líquido es normal. ¿Ya? En contados casos, cuando hay hipertensión intracraneal, puede estar aumentado el líquido, pero es muy rara la hipertensión intracraneal. Yo te hago la última pregunta, Alejandra. De modo general, ¿están afectados los esfínteres en el Guillain-Barré? No, no están Perfecto. afectados. Entonces, para concluir, el Guillain-Barré es una enfermedad inflamatoria que afecta sobre todo las raíces que emergen de la médula espinal. Es una polirradículo-neuropatía inflamatoria. La forma aguda es la forma más frecuente. Generalmente el Guillain-Barré aparece después de un proceso infeccioso. Se han reconocido enfermedades de Guillain-Barré después de infecciones de Campylobacter jejuni en la mayoría de los casos, pero también existen otras patologías, como acabamos de mencionar, la influenza, el dengue, chikungunya, hoy en día el COVID. Y es una patología que puede afectar tanto a niños como a adultos, sobre todo se presenta en la edad de los 50 años para arriba. La característica clínica de esta enfermedad es un déficit motor distal. Comienza a haber debilidad en las extremidades inferiores, es simétrico y es ascendente. Los síntomas sensitivos son muy leves, generalmente pequeñas parestesias o disestesias distales. En el examen físico vamos a ver de que el paciente no moviliza las extremidades, pero la sensibilidad es normal, no afecta a los esfínteres. Y en etapas tempranas podemos hacer una punción lumbar y ver lo que se denomina disociación albúmino-citológica. También ayuda al diagnóstico la electromiografía. Y el tratamiento en las formas agudas leves, es básicamente la observación
y en las formas agudas, moderadas a graves, se puede utilizar la plasmaféresis o el tratamiento con inmunoglobulinas. Fin del comunicado. Ahora vamos a ver si les puedo apoyar con algo. El día de ayer, su compañero Alejandro tocó este tema que es muy importante, las epilepsias, ¿ya? Y acá vamos a definir algo que ayer, por lo menos, si bien ha sido mencionado, no ha sido enfatizado. Y vamos a ver lo que es una crisis epiléptica. La crisis es una descarga anormal de un grupo de neuronas hipersincrónica, ¿no? Y estas crisis tienen diversas manifestaciones. Pueden ser convulsivas o no convulsivas también. Pueden ser contracciones poco perceptibles hasta alteración del estado mental. Es muy amplia la presentación de una crisis epiléptica. Y esto se debe, vuelvo a reiterar, a la descarga anormal hipersincrónica de un grupo de neuronas. En cambio, la convulsión, quiero que entiendan bien, y esto ayer no ha quedado claro, la convulsión es la contracción de un grupo muscular. No todas las convulsiones son crisis epilépticas. Por el contrario, pueden haber convulsiones que no son crisis epilépticas. ¿Ya? Hay casos en los cuales se puede producir convulsiones, por ejemplo, en casos de fiebre, en casos de hipoglicemia, en casos de hipomagnesemia, en casos de hipocalcemia. ¿Ya? A ver, ustedes, voy a salir de acá un momento, ¿alguna vez se les ha movido el párpado, algunas partes de los músculos de la pierna? ¿Sí? Bueno, esa es una convulsión, ¿ya? Es una contracción de un grupo muscular, no necesariamente es una crisis epiléptica. Una de las causas frecuentes es el estrés. Ya van a ver ustedes las convulsiones que van a tener el día que tengan que dar el examen conmigo. Ahí van a tener una verdadera convulsión. ¿Ven, no? La pantalla. Bien. Entonces queda claro lo que es una crisis epiléptica y lo que es la convulsión. Pero la epilepsia es esto. Quedémonos con este concepto. La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica y se caracteriza por la recurrencia de 2 o más crisis epilépticas no provocadas. No provocadas. ¿Qué significa esto? Si hay un factor, como por ejemplo una hipoglicemia, como por ejemplo la ingesta de bebidas alcohólicas, alguna intoxicación, esa es una causa provocada. Que una persona tenga hipoglicemia y convulsione no es epiléptico, pues, porque hay una causa que provocó esa convulsión, esa crisis epiléptica, ¿de acuerdo? En cambio, la epilepsia tienen que recurrir permanentemente estas crisis epilépticas en más de 2 oportunidades. Bueno, la etiología pues es variada que puede provocar unas crisis epilépticas. Existen crisis epilépticas agudas, estamos hablando de crisis epilépticas, no estamos hablando de epilepsias, ¿no es cierto? De crisis. Pueden producir crisis epilépticas todas estas patologías, intoxicaciones, el alcohol, benzodiazepinas, infecciones, trauma, etc. Estas
son crisis epilépticas que se pueden producir de manera aguda. En cambio, las crisis epilépticas ya de manera crónica están los tumores, una lesión cortical previa después de un infarto, de una displasia, en fin. Esas son causas de crisis epilépticas crónicas. Pero vamos a dividir las crisis epilépticas como de inicio generalizado, ¿ya? Y de inicio y de causa focal. Las crisis generalizadas pueden ser motoras, son todas estas, las tónicas, las clónicas, las tónico-clónicas, mioclónicas, etc. La llamada crisis gran mal es una epilepsia generalizada tónico-clónica. En cambio, existen crisis generalizadas y las más características son las ausencias. Ya vamos a ver en quiénes se presentan. Las crisis focales básicamente son crisis parciales simples, donde no hay compromiso de conciencia, y crisis parciales complejas, donde existe compromiso de conciencia. Las crisis focales simples pueden ser motoras, sensitivas, sensoriales, autonómicas o psíquicas, ¿ya? Y las crisis parciales pueden ser de inicio simple y deterioro progresivo o desde un comienzo con alteración de la conciencia. Estas, las simples, no tienen compromiso de conciencia, las complejas sí. Bien. Entonces, hasta acá vamos a hacer un resumen. La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica caracterizada por la recurrencia de más de 2 crisis epilépticas no provocadas. ¿De acuerdo? Las crisis epilépticas se pueden clasificar en generalizadas y focales o parciales. Las generalizadas pueden ser motoras o no motoras. Las motoras son las tónicas, las clónicas, las tónico-clónicas, las mioclónicas. En cambio, las generalizadas no motoras son las ausencias fundamentalmente, que se dividen en típicas y atípicas. Y las crisis focales o parciales pueden ser simples o complejas. Las simples no comprometen la conciencia, las complejas sí lo hacen. Las simples son todas esas que están en pantalla, motoras, sensitivas, sensoriales, autonómicas o psíquicas. Ahora bien, nosotros podemos clasificar a las crisis epilépticas en síndromes epilépticos, ¿no? Y hay 3 tipos de síndromes. Los síndromes epilépticos sintomáticos, los idiopáticos y los criptogénicos. ¿Cuáles son los sintomáticos? Son aquellos en los que existe una causa evidente, un tumor, un infarto, un traumatismo. Nosotros podemos demostrar de manera evidente, sobre todo por medio de imágenes, que existe una lesión, ¿ya? Y secundariamente existe una crisis epiléptica o una enfermedad epiléptica. En cambio, los síndromes epilépticos idiopáticos significa que se desconoce la causa, está la epilepsia mioclónica juvenil. Y los criptogénicos, se piensa que existe una causa orgánica, pero no es posible demostrarla, ¿ya? Mediante los estudios conocidos hasta hoy, no puede demostrarse el origen de esto. Esto es muy frecuente en epilepsias muy conocidas como el síndrome de West, de Lennox y en algunas crisis febriles. Entonces, existen 3 síndromes: sintomáticos, que se conoce la causa; idiopáticos, en los cuales no se conoce la causa; y criptogénicos, que se presume una causa sintomática. Se presume que puede haber organicidad, pero no se la puede demostrar. Esa es la criptogénica. Bien, ayer su compañero, esa parte sí me gustó, fue mostrando la fisiopatología de la epilepsia. Bueno, vamos a suponer que este es un axón
Por fuera están las cargas positivas, por dentro las negativas. Y cuando se produce un efecto despolarizante, las cargas anteriormente mencionadas van cambiando. La parte interna del axón se vuelve positivo y la parte externa negativa. Eso se denomina descarga. Y al producir esta onda de descarga o despolarización, se va a producir el ingreso de sodio al interior del botón terminal, que va a provocar la liberación de estas sustancias denominadas neurotransmisores que se encuentran en estas vesículas. La más importante es el glutamato, que se va a presentar en la hendidura sináptica, acá, ¿ya? Y estas sustancias neurotransmisoras son tan activas que tienen receptores en el otro axón, en receptores especiales. El neurotransmisor excitador es el glutamato y tienen específicamente receptores, ¿no? Estos receptores son especiales para el glutamato. Existen dos receptores de glutamato, el NMDA y el AMPA. Entonces, acá vemos cómo ha ingresado el sodio, entran el calcio también, sobre todo sodio y calcio hacen que se liberen estas vesículas a la hendidura sináptica y de la hendidura pasa a los receptores. Acá nos estamos refiriendo fundamentalmente al neuroreceptor glutamato, ¿no? Y el glutamato llega a su receptor y ejerce una acción que es excitatoria. Entonces, acabamos de ver que existen neurotransmisores excitatorios, pero también existen inhibitorios. Ya vamos a ver cuáles son aquellos. ¿Y qué es una crisis epiléptica? Es una despolarización paroxística y esta despolarización va a crear un exceso de excitación y no va a haber una capacidad de inhibición suficiente para equilibrarla. Entonces, esta diferencia entre lo excitatorio y lo inhibitorio va a provocar una crisis epiléptica. Aquí está la onda de despolarización entre el sodio, entre el calcio. Liberan estas vesículas, fundamentalmente glutamato. El glutamato es captado por los receptores NMDA y AMPA. Ustedes ven acá. ¿Y qué van a hacer? Van a permitir el ingreso del calcio y del sodio y va a seguir la transmisión hacia la otra célula. Sin embargo, existe un mecanismo inhibitorio. Existe una tercera neurona, un tercer axón, en el cual, al captar este ingreso de sodio, se activa otro neurotransmisor que se denomina GABA y libera de estas vesículas hacia la hendidura hasta la hendidura sináptica y es captada por receptores como el GABA-A que van a permitir que se abra la hendidura postsináptica y facilite el ingreso de cloro. El ingreso de cloro va a provocar que con esta carga negativa se estabilice esta neurona y va a inhibir la onda de despolarización. Entonces, este receptor inhibitorio es el que va a impedir que siga la progresión de esa onda excitatoria. Por lo tanto, si bien tenemos un neurotransmisor excitatorio, existe un otro inhibitorio. Esto se encuentra en perfecto equilibrio, pero cuando hay un desequilibrio entre lo excitatorio y lo inhibitorio, se incrementa
el excitador y disminuye el inhibidor, se va a producir una crisis epiléptica. Acá está representado nuevamente la presencia del excitador y del inhibidor. Este desequilibrio va a ocasionar una epilepsia. Quedó claro, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Bien. Esta noche vamos a hacer el intento de reunirnos a las 20:30, por favor. ¿De acuerdo? Estamos en contacto. Nos vemos. Que estén bien. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, doctor. Hasta luego, doctor.